Arrancamos el quinto episodio del curso de Vue 3 Profesional y este es un episodio más que importante. Es muy relevante que nos paremos, nos detengamos y estudiemos los conceptos que vamos a ver a lo largo de esta clase, puesto que forman la estructura, el esqueleto principal dentro de Vue y que nos van a ayudar a subir, a saltar un nuevo nivel dentro de nuestro conocimiento de esta herramienta. Y es que a lo largo de esta clase vamos a estar trabajando la comunicación entre componentes y también el ciclo de vida de un componente. Dentro de la parte de la comunicación de componentes, hasta ahora todo lo que hemos estado desarrollando, hemos estado trabajando componentes, pero estos se mantenían aislados, es decir, no se comunicaban entre sí. Teníamos un componente que podía contener otros componentes, pero no se comunicaban entre ellos, no se pasaban información, no compartían información. A lo largo de esta clase vamos a detenernos muy en profundidad para entender muy bien cómo funciona la comunicación entre componentes. Y en concreto vamos a estar trabajando la primera parte de esta comunicación, que es la comunicación vertical en ambos sentidos. La comunicación vertical ascendente y la comunicación vertical descendente, es decir, cómo los padres comparten información con los componentes hijo y cómo estos componentes hijos a su vez pueden compartir información con sus padres. El segundo punto a tratar dentro de esta clase va a ser el ciclo de vida del componente. Y es que hasta ahora no hemos tenido en cuenta cómo el componente es montado, actualizado y desmontado dentro de una aplicación, dentro de nuestra interfaz. Y vamos a tener que tratar este tema muy en concreto. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ejecutar ciertas acciones y ejecutar ciertas funciones cuando ocurre un momento concreto del ciclo de vida de un componente. Por ejemplo, que nos permitan crear acciones cuando el componente todavía no ha sido creado, cuando ha sido creado, cuando el componente va a ser montado ya en el Virtual DOM, cuando el componente ya ha sido montado, cuando el componente se actualiza, cuando el componente va a ser destruido, va a ser eliminado de la interfaz, pues vamos a poder hacer acciones en esos momentos concretos del ciclo de vida del componente, dotando a nuestras construcciones de mucha más vitalidad y de muchos más recursos. En la clase anterior estuvimos trabajando, recordamos, los formularios y en concreto estuvimos haciendo ejercicios sobre bimodel, es decir, sobre la comunicación bidireccional dentro de un mismo componente. Es hora de ampliar nuestro ecosistema, de salir del componente en sí para ver cómo podemos interactuar tanto con su ciclo de vida como con otros componentes de nuestras construcciones. Muy bien, pues vamos a por ello. Empecemos por el principio y el primer elemento a tratar va a ser el ciclo de vida de nuestros componentes. Como decíamos, hasta ahora todo lo que hemos trabajado dentro de nuestros componentes, de todos los que hemos ido creando, ha estado trabajando de una forma agnóstica a su ciclo de vida, a el estado en el cual se encuentra dentro de nuestra aplicación. Y es que cuando nosotros estamos trabajando dentro de Vue, lo habitual es que dentro de nuestra interfaz vayamos cargando nuevos componentes, vayamos montando nuevos componentes. Y que estos componentes pues tengan un recorrido dentro de nuestra interfaz, dentro de nuestra construcción. Es decir, creamos un elemento en la interfaz, por ejemplo, pues un formulario, y este formulario lo montamos en nuestra interfaz cuando el usuario pulsa sobre cualquier botón. Y una vez lo tenemos en la interfaz, este componente se va a mantener
en escucha a los ciertos cambios, a la reactividad que vamos a estar trabajando en él y va a estar actualizándose hasta que finalmente el usuario salga de esa sección o cierre el formulario y dicho componente sea desmontado, es decir, sea eliminado del DOM y sea retirado del navegador para que pasar a las siguientes acciones que esté el usuario utilizando dentro del sistema que hemos creado. Es importante, por tanto, conocer muy bien cómo funciona el ciclo de vida de estos componentes, puesto que vamos a poder anclar ciertas acciones a momentos determinados del ciclo de vida, lo que nos va a dar un mayor control en nuestras construcciones. Por ejemplo, podríamos tener acciones que nos interesa que se ejecuten solo en el momento en el que vamos a crear el componente, es decir, en el que el componente es llamado por primera vez y queremos que se ejecuten en ese momento. Cuando ese momento ocurra, queremos que se ejecuten esas acciones, esos métodos que vayamos creando, pero solo ahí, solo queremos que se ejecuten ahí. O, por ejemplo, podríamos tener diferentes elementos que nos interesaría que se ejecutasen cuando se actualiza cierta información en nuestro componente, cuando nuestro componente ejecuta un método de re-renderizado, es decir, hace una actualización dentro del sistema, hace una actualización de sus variables, ejecuta la reactividad. Nos interesa que en ese momento en concreto se ejecute una acción, un método que podamos crear. Pues esto lo vamos a poder hacer gracias a utilizar los diferentes elementos, los diferentes eventos que vamos a tener en el ciclo de vida. También nos podría interesar, por ejemplo, realizar acciones justo antes de retirar el componente, es decir, antes de destruir el componente, de eliminarlo de nuestra interfaz, porque el usuario ha cerrado esa sección, por ejemplo, pues nos interesa realizar ciertas acciones. Pues esto también lo vamos a poder hacer. En definitiva, lo que nos va a permitir es ejecutar ciertas acciones en el ciclo de vida. Y esto vamos a tener que tratarlo además en los diferentes métodos de trabajo que Vue nos ofrece, puesto que vamos a estar haciéndolo de una forma distinta cuando trabajamos en el Option API, que vamos a estar haciéndolo como otra clave distinta dentro del objeto que le pasamos a la definición del componente, que va a ser distinto a cómo lo trabajamos en el Composition API, que suele hacerlo a través de hooks. Todo esto lo vamos a ver cuando entremos a trabajar el código, es decir, cuando empecemos a programar, a codificar acciones que se ejecuten en momentos determinados del ciclo de vida de nuestro componente, del componente que estemos desarrollando. Muy bien, pues si esto se entiende, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar a ver cuál es el ciclo de vida del componente. Vamos a ver este diagrama en el cual nos explica qué va ocurriendo y cuáles son los diferentes elementos a los cuales nosotros vamos a poder anclar acciones. Bien, tenemos en pantalla ahora mismo el algoritmo, el diagrama, en el cual se nos especifica cuál es el ciclo de vida de un componente en Vue. Vamos a verlo. En primer lugar, todo comienza, todo ocurre cuando nosotros llamamos a ese new Vue, es decir, a ese nuevo componente que estamos creando dentro de nuestro sistema. Cuando este componente es llamado, lo que Vue está haciendo en primer lugar es inicializar el ciclo de vida de dicho componente y sus eventos. Y en ese momento, justo después de inicializar el ciclo de vida y los eventos del componente, ya tenemos el primer evento del ciclo de vida al cual vamos a poder nosotros interactuar con él. Es decir, el primer elemento en el cual nosotros vamos a poder realizar acciones. Y es el before create. Fijaos que en este diagrama todos los elementos en rojo son momentos del ciclo de vida de un componente que nosotros vamos a poder utilizar. Entonces el primero de ellos es el before create y este es el primero de todos. Todavía no se han generado inyecciones, no se ha generado reactividad, simplemente ha sido llamado, el ciclo de vida acaba de ser inicializado y en ese momento, si nosotros queremos hacer cualquier acción, ya podemos comenzar a hacerla y este es el before create. Bien, una vez antes de ser creado el componente, Vue
una vez pasamos este evento, que es el de BeforeCreate, lo que va a hacer es inicializar los eventos de inyecciones y de reactividad y va a dejarla preparada, y en ese momento podemos decir que el componente ya ha sido creado. Y en ese momento es cuando nosotros vamos a poder también utilizar otro evento, el create, que vamos a poder estar utilizando. En Composition van a ser hooks, es decir, va a ser un hook al cual que nosotros vamos a estar utilizando para poder realizar acciones en ese momento concreto del componente. Y este es el create. Muy importante decir que cuando ocurre el create, todavía no hay nada pintado en el navegador. Es decir, el Virtual DOM todavía no ha hecho nada, no se ha pintado ningún elemento, no hay ningún template colocado dentro de la interfaz. Nada de esto ha ocurrido, simplemente ha sido creado. Este, por ejemplo, es un momento perfecto del ciclo de vida para, si vamos a tener consumos a una API, por ejemplo, vamos a necesitar datos de un sistema y necesitamos pedirle a nuestro backend o a nuestra API que nos traiga cierta información. El create suele ser un momento fantástico del ciclo de vida para solicitar esa información. ¿Por qué? Porque todavía los elementos no han sido cargados, es decir, el Virtual DOM todavía no ha pintado los elementos en pantalla. Entonces es un momento fantástico, como decía, para poder solicitar esa información, porque así vamos ganando tiempo. Uno de los aspectos que suelo ver de una forma muy común en construcciones realizadas con Vue es que por defecto se suele utilizar el mount para hacer estas acciones, y creo que no suele ser lo más correcto. Porque el mount, que lo veremos ahora más adelante, ocurre cuando los elementos ya han sido pintados en el Virtual DOM. Sin embargo, podemos ganar algo de tiempo, sobre todo si la interfaz que estamos cargando es algo pesada, realizando, por ejemplo, llamadas a información externa que vamos a necesitar en nuestro componente antes de pintar nada en pantalla, puesto que ya tenemos la reactividad, ya tenemos el ciclo de vida activo, ya tenemos los eventos, las inyecciones, ya podemos comenzar a solicitar esa información, y así vamos ganando tiempo ejecutando y creando interfaces que sean más rápidas, más eficientes. Bien, este es el create. Una vez ocurre este evento, el ciclo de vida del componente pasa a verificar si nuestro componente tiene opciones de EL. El EL, que vamos a estar trabajándolo más adelante, no deja de ser el elemento al cual vamos a estar referenciando dentro de la construcción HTML que es generada. Es decir, ese elemento, ese div, esa etiqueta en la cual nosotros estamos montando nuestro componente. A él vamos a referirnos en Vue siempre como el EL. Se hacen ciertas verificaciones sobre las opciones que tiene, y en función a las opciones que tiene, por ejemplo, si ya tiene la opción de incorporar un template o no, vamos a pasar a prepararlo todo para realizar el montado del componente en nuestro sistema. Es decir, Vue va a dejarlo todo preparado para ya el componente, que en su ciclo de vida ya ha sido creado, colocarlo, pintarlo en el navegador. Y justo antes de que sea pintado, tenemos otro evento muy interesante que es el BeforeMount. Es decir, uno que se ejecuta justo antes de que el elemento sea pintado y ya sea visible por el usuario. En este punto vamos a poder estar realizando acciones que nos puedan resultar de interés, comprobaciones, checks, etcétera, que podemos realizar justo antes de que el elemento se monte. Una vez se ejecuta este evento, el elemento dentro de nuestro Virtual DOM ya es pintado y se monta el componente. Y el componente pasa a ser visto por el usuario, ya es visible en nuestra interfaz. Y es entonces cuando se ejecuta el evento del mount, del montado, que es el clásico para inicializar ciertas acciones. Si algunos habéis trabajado, por ejemplo, con React, conoceréis los useEffects sin dependencias. Pues hacer un useEffect sin dependencias sería el equivalente en React a hacer ejecuciones en el mount. Una vez es montado el elemento,
pues entonces podemos llamar a este evento que se ejecutaría solo una vez en el primer momento en el que el usuario ya puede verlo. Y a partir de entonces, el ciclo de vida de nuestro componente va a estar escuchando el cambio de datos, va a estar escuchando los diferentes cambios que van a estar ocurriendo dentro de aquellos elementos de sus datos que sean reactivos. En el caso del Option API, lo que vamos colocando dentro del data. En el caso del Composition API, pues todos esos elementos que sean referencias, reactivos, similares, que vayan a estar escuchando cambios. De tal forma que cada vez que detecte un cambio, vamos a poder estar utilizando también dos eventos distintos. Por un lado, el evento BeforeUpdate, que se ejecuta antes de que la información sea cambiada en nuestro componente, es decir, el usuario todavía no ha visto los cambios aplicados, pero se van a aplicar ahora mismo. Entonces, justo antes de que se apliquen esos cambios, si queremos hacer cualquier acción en concreto, vamos a poder hacerla dentro del BeforeUpdate. Una vez los cambios ocurren, se ejecuta automáticamente el update, que se ejecuta cuando la reactividad ha ocurrido y el cambio se ha visto aplicado. Nada más es aplicado ese cambio, se ejecuta el update. Estamos en el momento de la actualización de la información y también vamos a poder realizar construcciones en este momento en concreto. Este ciclo se repite de forma indefinida mientras el componente existe dentro de nuestra interfaz, hasta que llega el momento de retirarlo. El usuario ha ejecutado una acción que va a retirar el componente de nuestra interfaz, ya va a dejar de ser visto. Y es entonces cuando nosotros decimos que lo que estamos ejecutando, que lo que estamos llamando es a el evento de destrucción del componente. Y aquí tenemos dos eventos distintos, dos elementos distintos, dos hooks que vamos a poder utilizar en el composition, dos acciones de clave que vamos a poder utilizar en nuestros objetos del Option API, que son el BeforeDestroy y el Destroy, que funcionan exactamente igual que el BeforeUpdate y el Update. Uno se ejecuta justo antes de realizar la destrucción, pero una vez es ejecutado ese evento, posteriormente se va a destruir el elemento, y otro se ejecuta justo cuando ya el elemento es eliminado, es destruido de nuestra interfaz. Bien, pues esta es la estructura, este es el ciclo de vida. Muy importante para nosotros, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues lo más importante, evidentemente, es que vamos a poder utilizar el BeforeCreate, el Create, el BeforeMount, el Mount, el BeforeUpdate, el Update, el BeforeDestroy y el Destroy para ejecutar acciones en ese momento. Cuando el componente vaya a ser destruido, pues, oye, antes de destruirlo, pasa esta información aquí, manda esta información allá, ejecuta este efecto visual. Cuando ocurre un update, oye, se ha ejecutado la reactividad y se ha modificado información en pantalla. Oye, pues quiero lanzar un mensaje, quiero guardar esta información, quiero meter un log, lo que sea. De esta forma vamos a poder hacer acciones que enriquezcan mucho más nuestras construcciones. Como decíamos, hasta ahora no podíamos hacer una acción que se ejecutase solo al inicio de nuestro sistema. Ahora ya sí vamos a poder hacerlo. O que se ejecute cada vez que hay una actualización o antes de retirar el elemento. Para esto nos va a servir conocer los diferentes eventos, los hooks que vamos a poder estar utilizando para poder enriquecer nuestras construcciones. Muy bien, pues vista la teoría y conocido el diagrama, vamos a pasar a ver cómo codificamos todo esto, cómo podemos codificar pues una acción que ocurra en un momento concreto del ciclo de vida de un componente, tanto en Option API como en Composition API. Vamos a por ello. Nos encontramos de vuelta en nuestro editor de código y vamos a ver ejemplos de cómo podemos utilizar estos eventos o cómo podemos anclarnos dentro del Composition API a los diferentes eventos del ciclo de vida de nuestro componente para hacer uso de ellos. Para esta
tarea, para esta acción, vamos a utilizar cualquier proyecto Vue que tengamos disponible. En mi caso, pues teníamos el ejemplo del Hello World que hemos estado utilizando para todos esos componentes de usar y tirar, es decir, para todos esos componentes que hemos usado simplemente para mostrar un ejemplo. Pues voy a acudir a él para hacer aquí la construcción de los diferentes ejemplos del uso del ciclo de vida. No obstante, podéis utilizar el proyecto que más os convenga o crear uno nuevo, sería totalmente válido. Vamos, yo voy a utilizar este, así que voy a acceder a él, entro en Hello World y mientras tanto, y antes de comenzar a trabajar, voy a ir ya corriendo el servidor para tenerlo disponible. Muy bien, tenemos aquí nuestro proyecto y vamos a ver, tenemos aquí el app.vue que está llamando, en este caso al model form, que es el último componente que estuvimos trabajando. Nosotros vamos a hacer un nuevo componente y este componente vamos a llamarlo, por ejemplo, cycle option.vue para trabajar nuestro ciclo de vida. Y recordáis, estuvimos haciendo a lo largo de la clase anterior la construcción de nuestro propio snippet, así que vamos a hacer uso de él. Lo tenemos por aquí y así yo ya tengo la construcción de mi componente con el snippet que creamos anteriormente. Como recordáis, una función muy cómoda para poder trabajar de forma más eficiente. Muy bien, tenemos nuestro app.vue y vamos a importar nuestro componente cycle option from components cycle option. Muy bien, y vamos a hacer uso del cycle option. Aquí lo tenemos. Esto está duplicado. Listo, ya lo tenemos preparado. Un punto muy interesante, pero que no hemos hablado con anterioridad, es que podemos observar cómo las construcciones realizadas con Option API o con Composition API conviven sin ningún problema. Este app.vue lo tenemos en Composition, pero vamos a comenzar a trabajar nuestro Cycle Option a través de Option API y va a funcionarnos sin ningún problema. Muy bien, estamos haciendo la construcción para Option API y el uso de los diferentes momentos del ciclo de vida de nuestro componente. Y para ello, no tenemos un snippet creado para ello, pero vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a no el snippet, sino la construcción. Vamos a importar rápidamente nuestro define component. Lo tenemos por aquí. Y vamos a traérnoslo de la librería principal de Vue para poder hacer uso de él. Y vamos a estar ya exportando por defecto nuestro default component, en el cual vamos a estar pasándole un objeto que va a estar haciendo la definición del mismo. Y uno de los puntos, por ejemplo, sería darle el nombre, que podemos especificarlo como cycle option, que no lo hemos estado haciendo, o cualquiera de sus dependencias, como trabajamos por defecto, cuando trabajamos por norma habitual con nuestro Option API. Pero vamos ahora a el punto que nos atañe. ¿Cómo puedo yo utilizar los diferentes momentos del ciclo de vida en mi construcción? Pues en el caso de Option API es muy sencillo. Tenemos en una construcción habitual, por ejemplo, tenemos aquí el name, podríamos tener, por ejemplo, el data, con la información que correspondiese, tendríamos los methods, que tendrían también los diferentes métodos correspondientes. Pues además de toda esta construcción, estándar, digamos, dentro de nuestro proyecto, nosotros podríamos estar añadiendo los diferentes momentos del ciclo de vida. Y es tan sencillo como nombrar a los métodos con el nombre del momento en el cual queremos que se ejecuten. Por ejemplo, hemos visto en nuestro proyecto, en el momento anterior de la clase, donde hemos visto la teoría, pues que teníamos, por ejemplo, el create. Pues si queremos hacer una acción que se ejecute en el create, directamente create, y aquí ejecutamos todas las acciones que queremos que ocurran en el momento en el que el componente es creado. Si yo, por ejemplo, quisiese hacer una acción cuando el componente es montado, pues simplemente
mounted y especifico las acciones que quiero que ocurran cuando el componente es montado. Fijaos que en Option API es bastante sencillo de entender y de utilizar. ¿Que quiero hacer una acción cuando el componente es actualizado? Pues updated. Y aquí escribo la información que crea correspondiente. Así de sencillo se utilizan los diferentes momentos del ciclo de vida dentro del Option API de Vue 3. Simplemente vamos a hacer algún ejemplo y bueno, el data y el methods los tenemos vacíos, así que no es necesario. Aquí podríamos colocar simplemente hola mundo, da igual. Y ahora vamos a comprobarlo, vamos a probar cómo funcionan, simplemente para que podamos observar que efectivamente esto funciona. Bien, por ejemplo, vamos a colocar aquí simplemente un console log que diga create. Vamos a crear aquí un console log que diga mountain. Y en última instancia vamos a colocar nuestro console log en el updated. Podríamos tener también, por ejemplo, un destroyed, el unmounted, renombrado. Muy bien, corregido. Y vamos a proceder a la visualización de nuestro componente, y si acudimos al inspector podemos observar que en la consola se han ejecutado el create y el mount. Muy interesante entender, muy interesante comprender que create y mount se ejecutan en el orden que hemos estado especificando anteriormente, es decir, inicialmente el create, posteriormente el mount. Fijaos cómo el update y el unmounted no se han ejecutado porque no hay ninguna información que todavía haya sido actualizada en nuestro sistema, ni todavía hemos eliminado el componente de nuestra construcción. Pero fijaos como si quisiésemos hacer acciones en el momento de la creación o del montado, pues se habrían ya ejecutado las de creación y las de montado. Y todas las acciones que tuviésemos preparadas para ejecutarlas en el momento en el que el componente es actualizado o desmontado, pues todavía no se han ejecutado, pero se ejecutarían cuando nosotros eliminemos el componente o lo actualicemos. Perfecto. Hemos visto entonces cómo podemos hacer el uso del ciclo de vida dentro de nuestro Option API. Vamos a pasar ahora a ver cómo lo hacemos en el Composition API. Muy bien, pasamos ahora a hacer el mismo ejercicio, el mismo proceso, pero en lugar de hacerlo a través del Option API, vamos a trabajarlo a través del Composition API. Para ello podríamos estar haciéndolo a través de este formato, en el cual simplemente construiríamos aquí nuestro setup, o podemos hacerlo, si así lo preferís, directamente a través del método abreviado, incluyendo el setup en nuestro script. Hagámoslo así, puesto que nos va a quedar un código más limpio y enfocado a la acción que necesitamos comprobar ahora mismo, que es el cómo podemos utilizar estos eventos. Y es que, como hemos podido observar, dentro del Option API las acciones ocurren como diferentes pares clave-valor dentro del objeto que nosotros estamos pasando en la definición de nuestro componente. Sin embargo, en el uso del Composition API vamos a estar utilizando hooks. ¿Cómo funcionan los hooks de los diferentes eventos del ciclo de vida? Sencillísimo, vamos a ver que es muy fácil, y si alguno de vosotros ya trabaja de forma regular con Option API
y está actualizándose hacia el Composition API, pues bueno, pues vais a poder ver que es muy sencillo. Hagamos algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a realizar un montado, por ejemplo, una acción que ocurre en el montado. Pues para ello vamos a tener los hooks que se asocian a cada ciclo de vida, a cada parte del ciclo de vida. Y para ello, en primer lugar, vamos a necesitar importarlos. ¿Y cómo los importamos? Pues muy fácil, como siempre, nos los vamos a estar trayendo de Vue. ¿Y cuál es el nombre de los diferentes hooks que vamos a poder utilizar? Pues es tan sencillo como construirlos con el on y la acción que queremos utilizar. Por ejemplo, ya fijaos aquí, como ya me lo está mostrando el IntelliSense de Visual Studio Code. On before mount, on before unmount, on before update, on before unmounted. Es decir, es el nombre del evento que queremos utilizar con el on delante. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a hacer uno al montarse el componente, pues onMounted. Y onMounted vamos a estar ejecutando cualquier acción, vamos a estar realizando alguna construcción. Y nosotros, por ejemplo, esta construcción, pues vamos a estar utilizándola. ¿Y cómo funciona este hook? Muy sencillo, onMounted. Y onMounted lo que va a tener es una función de callback. Es decir, onMounted, este hook, va a tener una función callback que se va a ejecutar en el momento en el que esta acción ocurre. En este caso, cuando el elemento es montado. Y cuando el elemento es montado, nosotros vamos a estar ejecutando la función que nosotros le estamos pasando por callback al hook. Y en este caso podríamos hacer una construcción de una función anónima flecha, que es lo más habitual. Una función flecha anónima para definir lo que va a ocurrir, que en nuestro caso pues va a ser console log mounted. Y de esta forma, también tan sencilla, puesto que al final no es para nada complejo, podemos estar utilizando los diferentes eventos del ciclo de vida. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, podemos utilizar el onUpdate, por ejemplo. OnUpdate y vamos a colocarlo para que veamos que no nos lo ejecuta, al igual que hemos hecho en el ejemplo anterior. Pues onUpdate y de igual forma función flecha anónima console log y updated. Muy bien, pues ya tenemos dos elementos que nos sirven como ejemplo y ahora simplemente volvemos a nuestra construcción, refrescamos y fijaos cómo se nos ha ejecutado el montado, pero no se nos ha ejecutado el actualizado, tal y como nos ocurría con el Option API. Ejemplo realizado entonces, ya sabemos cómo podemos utilizar los diferentes eventos en el ciclo de vida de nuestro componente. Ya cuando queramos hacer alguna acción dentro de nuestra construcción que queremos que se ejecute antes de que sea pintado el elemento, pues ya sabemos que podemos utilizar el create o justo nada más creado el onMount, o cuando quiera hacer algo actualizar en el update o el unmount, es decir, los diferentes momentos de la vida de nuestro componente vamos a poder utilizarlos y vamos a poder estar haciendo nuestras construcciones. Por supuesto, a lo largo de todo el curso vamos a estar trabajando muchísimo con ellos, puesto que cuando ya entremos sobre todo en la construcción de, por ejemplo, interfaces más complicadas, como podría ser, por ejemplo, interfaces con el uso de servicios o con otro tipo de ejecuciones, pues podremos ver que vamos a estar haciendo uso de nuestros hooks, en el caso del composition, o de los diferentes eventos en el caso del option, de forma muy constante y muy recurrente. Así que no os preocupéis porque vamos a estar incidiendo en ello a lo largo de todo el curso. Por ello es muy importante que la teoría y cómo implementarla nos quede especialmente clara en esta clase. Muy bien, pues hemos visto entonces el ciclo de vida. Pasamos a la segunda parte, el segundo plato
de este episodio, que es la comunicación entre componentes. Hablemos ahora de la comunicación entre componentes. Como hemos dicho al inicio de la clase, todo lo que hemos estado construyendo hasta este momento han sido componentes que funcionaban de una forma independiente. Si bien los componentes podían tener llamadas a otros componentes, es decir, podían estar utilizando otros elementos, estos no se comunicaban entre sí, siendo cada uno de ellos individual en su comportamiento. Es hora de abrir nuestras interfaces y de hacer que los diferentes componentes que vayamos creando se comuniquen entre ellos. Para ello tenemos que entender el punto principal de la comunicación en Vue y en cualquier otra tecnología reactiva, que es la comunicación vertical, tanto la comunicación vertical ascendente como la comunicación vertical descendente. Para ello, supongamos un ejemplo. Pensemos que tenemos, por ejemplo, la página con un listado de posts en un blog. Por ejemplo, tenemos un componente principal que es el que contiene la información, ha hecho la llamada a un servicio y ha obtenido la diferente información. Y ahora, para mostrarnos los diferentes posts que tiene este blog para que escojamos cuál queremos leer, utiliza un segundo componente, un componente hijo. Y este componente hijo lo que contiene pues es la fotografía, la imagen o la información de cada uno de los posts del post correspondiente, de tal forma que tenemos en la construcción general, y si esta construcción general tiene 5 posts, pues tiene 5 componentes que están pintando información, que están pintando la información de cada uno de estos posts para que nosotros escojamos el que queremos leer. Y además, este componente a su vez tiene otro componente dentro, que es una cuenta atrás, porque este blog es de ofertas y nos está mostrando ofertas, y cada uno de los posts tiene una cuenta atrás con el tiempo que dura esa oferta. Entonces, tenemos un componente que va a ser el componente de cuenta atrás, que está dentro del componente post, que a su vez es hijo del componente general que contiene el listado. Muy bien. En el ejemplo que estamos poniendo para entender la comunicación, estamos suponiendo que el componente padre, el que contiene a los diferentes posts, es el que ha hecho la llamada al servicio y ha obtenido la información. Ahora, este componente padre tiene que pasar dicha información, a cada uno de sus hijos, los posts, para decirles pues qué nombre tienen que pintar, qué imagen tienen que pintar, qué descripción tienen que pintar. Y además, estos componentes a su vez tienen que comunicar a su hijo, el componente cuenta atrás, pues cuánto tiempo queda para que pueda utilizar esa información para funcionar. A esto lo denominamos comunicación vertical descendente, es decir, cuando el padre pasa información a sus hijos y estos hijos a su vez pueden pasar información a sus correspondientes hijos, de tal forma que esa información va bajando y va llegando a todos los componentes. Por defecto, la información que vamos a estar trabajando en esta metodología es reactiva. Esto significa que si el padre modifica cualquier dato que le está pasando a sus hijos, estos hijos automáticamente van a ser reactivos y van a volver a actualizar su información. De tal forma que si modificamos el valor en el padre, va a ir en cascada hacia abajo, modificándose en todos los elementos. El padre va a comunicar a su hijo que ha modificado uno de los elementos que le ha pasado de información para que se actualice. Y este, a su vez, hará lo correspondiente con sus respectivos hijos. Para hacer esta acción, para poder hacer esta acción de comunicación, utilizamos las denominadas props. Las props van a ser
atributos que añadimos a la etiqueta de nuestro componente para pasarle información. Funcionan de una forma muy similar a cómo funciona cualquier atributo de una etiqueta HTML. Imaginemos, por ejemplo, la etiqueta imagen, la etiqueta img de HTML. Esta etiqueta necesita información para funcionar. Necesita que le pasemos un atributo src indicándole la URL donde se encuentra la imagen. De igual forma, si tenemos por ejemplo una etiqueta A, una etiqueta de enlace, un ancla, nosotros si queremos utilizar este enlace, este link, esta etiqueta A necesita información para funcionar, necesita el href indicando hacia dónde va ese vínculo. Pues en el caso de Vue, la escritura de los props va a funcionar de una forma muy similar a este proceso. Cuando utilizamos un componente, vamos a poderle pasar una prop en la definición de su etiqueta en el template. Vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo. Punto muy importante dentro de este aspecto, muy relevante, es que al utilizar una prop, al utilizar una información que va descendiendo verticalmente, es muy importante que entendamos que la información debe pasarse y debe tratarse en modo lectura. ¿Esto qué significa? Que no es una práctica apropiada, no está bien hecho, no podemos desde nuestro hijo modificar los datos que le pasa un componente padre. Es decir, si el padre le está pasando información al hijo, en el ejemplo que hemos puesto, si yo, por ejemplo, el componente general le pasa al componente de post cuál es el título que tiene que tener ese post, el componente hijo, el componente del post, no puede modificar esa información, no puede modificar el título del post. Esa información se pasa en un formato de lectura para que el hijo haga uso de esa información, pero no para que la modifique. La información vertical descendente desciende en modo lectura. El otro paso que nos queda dentro de esta comunicación sería la comunicación vertical ascendente. Es decir, si un hijo quiere comunicar un cambio o quiere solicitar una acción a su componente padre, puede también comunicárselo y su padre a su vez podrá comunicárselo a su respectivo padre y así ascender la acción de una forma vertical hacia arriba, ascendente. Esto lo hacemos a través de la emisión de eventos, de los emit. Vamos a ver también cómo funcionan. En el ejemplo anterior, si nosotros quisiésemos modificar una comunicación vertical descendente y desde el hijo modificar la información, lo apropiado sería que el hijo, en lugar de modificar esa información que la tiene en modo lectura, lo normal es que lo que haga sea solicitarle al padre, emitirle un evento indicándole que la modifique. Y es el padre el que la modifica. De tal forma que la comunicación va bajando hacia abajo a través de las props y subiendo hacia arriba a través de la emisión de eventos. Vamos a entender todo esto muy bien, codificándolo y realizando pequeños ejemplos que nos ayuden a entender cómo funciona. Vamos al editor de código. Estamos de vuelta en nuestro editor de código. Vamos a pasar a realizar la composición que hemos visto anteriormente para ejemplificar el uso de la comunicación vertical tanto descendente como ascendente. Para ello voy a acudir a los componentes y voy a crear un nuevo componente que voy a llamar, pues, por ejemplo, post list, por ejemplo, en el que vamos a estar haciendo el listado de cada uno de los posts. Uso el snippet que hemos creado, lo guardo
Y vamos a hacer tan solo dos componentes. Vamos a hacer el siguiente nivel, donde vamos a tener otro componente que va a ser, por ejemplo, el post detail. Y de igual forma le uso el snippet que ya hemos generado para construirlo. Ahora en nuestro app.view vamos, en lugar de utilizar el cycle option, vamos a utilizar el post list que hemos creado. Post list. Para dejar la construcción completa. Muy bien. Ahora ya en nuestro post list podemos, por ejemplo, utilizar nuestro post detail. Vamos a importarlo. Import post detail. Aquí lo tenemos para poder hacer uso de él. Y ahora vamos a pintar varios de ellos. Post detail. Y vamos a colocar, por ejemplo, 5 de ellos. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora en nuestro post detail, de momento voy a colocar simplemente la palabra post y vamos a acudir al navegador para comprobar la construcción que hemos realizado y podemos observar que tenemos simplemente 5 posts. Muy bien, vamos a darle, antes de comenzar a trabajar, un mínimo de estilado para que podamos visualizar mejor la información. Para ello, en mi post list, pues voy a hacer un div de clase, voy a llamarlo container, que va a contener el listado de post. Y este container voy a darle algo de estilo. Simplemente pues vamos a decir que va a ser un display flex y vamos a decir también que el flex wrap pues va a ser wrap para que nos lo envuelva, y en última instancia vamos a decirle que el justify content va a ser pues con un space around para que ejecute algo de espacio entre cada uno de ellos. Perfecto, ya lo tenemos correctamente colocado. Ahora en el post detail pues vamos a colocar nuestros posts. Entonces voy a darle un nombre de clase, voy a darle por ejemplo el nombre de clase post, y en su estilo escopado voy a decirle que el post pues va a tener una anchura de por ejemplo 300 píxeles y que va a tener un border radius de 10 píxeles y que va a tener una altura de 100 píxeles, por ejemplo, y que va a tener un background color de, por ejemplo, este antique white, que es un blanco claro. Y perfecto, vamos a reducir el tamaño de la vista. Muy bien, tenemos el post, cada uno de los diferentes posts que estamos construyendo. Muy bien, vamos a darle también algo de margen, vamos a darle 10 píxeles por ejemplo. Ya los tenemos separados, vamos a darle un padding de 10 píxeles también. Esto es simplemente para que podamos verlo todo de forma correcta. Y vamos a visualizar, en lugar de colocando este div, pues vamos a colocar un h3 que diga tip, de momento título, y un párrafo que de momento diga Lorem Ipsum. Y con esto pues ya tenemos más o menos la construcción. Nos quedaría darle algo más de altura. Muy bien, y vamos a acudir a nuestro listado de post. Que es este de aquí, que lo tenemos en flex, muy bien. Y el flex direction en row. Perfecto, ahora sí nos aparece todo correctamente. Muy bien, este va a ser el ejemplo que vamos a estar trabajando. Entonces, como hemos dicho, tenemos el componente padre que es postList, y postList tiene que pasar información a nuestro postDetail.
En el caso de usar Option API o Composition API, en este punto en concreto no vamos a tener ningún problema, puesto que el uso de tanto en Option como en Composition es muy similar. Vamos a trabajarlo de la misma forma. Entonces, supongamos que nuestro script que tenemos aquí, el setup, pues tiene los diferentes datos que debe contener. Vamos a hacerlo de forma correcta. Por ejemplo, vamos a crear una estructura, voy a llamarlo info, que va a ser pues un array, y este array pues va a tener diferentes objetos. Va a tener, vamos a hacer 5, hemos dicho, pues 1, 2, 3, 4 y 5. En futuras clases, en lugar de escribir esta información de forma estática, como estamos realizando ahora mismo, pues por supuesto estaremos enviando esta información, consultándola a través de una API en un servicio. Todo esto lo iremos viendo posteriormente. Muy bien. Tenemos entonces, como he dicho, de momento 5 objetos que vamos a estar especificando en bruto, así que uno va a ser el título y le voy a decir, pues, por ejemplo, este es el post 1 y va a tener luego, vamos a hacer un content. Que va a decir, por ejemplo, pues texto de ejemplo 1. La información que sea, no es relevante. Vamos a posicionar toda esta información bien para que podamos leerla correctamente. Y aquí tenemos nuestro primer objeto. Vamos a hacer ahora el resto de ellos. Pasamos al segundo objeto, pues este es el post 2, ejemplo 2. Vamos a hacer otro más. Este es el post 3, ejemplo 3. Tenemos el 4. Y en última instancia tenemos el 5. Y con esto tenemos toda la información necesaria. En este ejemplo que estoy construyendo ahora mismo, tal que así, en este formato, sería como lo estaríamos trabajando en JavaScript. En el caso de que estemos trabajando con TypeScript, recordad que es especialmente relevante hacer la construcción de los tipos de datos que estamos utilizando. Así que voy a hacer dicha construcción. Pero si estáis trabajando en JavaScript puro, es decir, si no estáis trabajando en TypeScript, no es necesario que hagáis este paso. Si estáis trabajando con TypeScript, sí que es conveniente realizarlo. Y para ello voy a crear una interfaz. Como siempre, y de momento vamos a escribirlo en el componente, si bien cuando entremos en las clases de estructuración derivaremos estas informaciones a otros scripts. Pero de momento lo hacemos todo directamente aquí y voy a hacer una interfaz que voy a llamar, por ejemplo, post. Y esta va a contener pues un title, que es un string, y contiene un contenido, que es un string. Muy bien. Y voy a hacer otra interfaz que va a ser el listado de post, que va a ser... No es necesario hacer esta interfaz, puesto que podemos derivarla directamente a la información del info, no es necesaria. Entonces, ahora que tenemos esta estructura, para tipar bien los datos en TypeScript, a este info vamos a indicarle que es un array, y este array es un array de post. Con el diamante hacemos la especificación y así dejamos el tipado realizado. Muy bien, pues tenemos esta información, es decir, el listado de post ha obtenido toda la información y ahora quiere comunicarse con cada uno de los elementos que tenemos aquí, con cada uno de los detalles. Ahora ya esto también lo podemos evitar porque esto lo sabemos perfectamente. Podemos utilizar un before, lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, en lugar de hacer directamente colocarlo
5 de forma estricta, podemos simplemente recorrer este array. Lo hemos visto, como decía, en clases anteriores, así que no es necesario detenernos mucho. Y vamos a definir un before elm in info y vamos a pasarle el bbind key o con el atajo, el shortcut que estuvimos viendo directamente, key, y le podemos pasar el elm.title, que va a ser distinto en cada uno de ellos. Muy bien. De esta forma estamos pintando los 5 elementos. Si no nos hemos equivocado, todo continuará funcionando igual. Perfecto, no hay ningún cambio. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la comunicación vertical descendente. Es decir, queremos que este listado de post, que contiene toda la información, le pase a cada uno de los componentes post detail la información que necesitan para trabajar. Necesita pasarle a cada uno su correspondiente título y su correspondiente contenido. Pues para esto es para lo que vamos a estar utilizando las props. Y las props, como he dicho, se utilizan en la etiqueta del componente de igual forma que estaríamos colocando cualquier atributo en HTML y podemos darles el nombre que deseemos. Yo, por ejemplo, voy a crear una prop que va a ser title y en title le voy a pasar el elm.title y voy a hacerle otra prop que se va a llamar contenido, content, y le voy a estar pasando, voy a recoger aquí para que tengamos más espacio, el elm.content. Es decir, en cada recorrido del before, a cada uno de ellos le paso su título y le paso su contenido. Y de esta forma, cada uno de estos componentes va a recibir esa información. Es decir, información, comunicación vertical descendente. Hacemos props y le pasamos la información que queramos. Podríamos hacer tantas props como quisiésemos, como creamos necesaria. Por ejemplo, podríamos tener otra que fuese img y pasarle el img, la ruta del img. Podríamos crear tantas props como quisiésemos. Las estamos pasando aquí en formato literal, pero podríamos estar pasándolas como cualquier objeto sin ningún tipo de problema. Es decir, esta comunicación podemos realizarla de esta forma, ejecutando tantas props como sean necesarias. Muy bien, ya sabemos entonces cómo el padre le envía información a su hijo, en este caso al post detail, pero nos queda ver cómo este hijo recoge esa información y la utiliza. Y recordamos, esta información que recoge y utiliza, necesitamos que sea de solo lectura, es decir, el post detail no va a modificar la información que recibe, sino que simplemente va a usarla. Pues vamos a ello. Voy a hacerlo inicialmente sin el setup para que veamos el proceso completo y luego posteriormente lo vemos también con el setup. Vamos a hacerlo en primer lugar de la forma tradicional y para ello pues estaríamos como siempre, aquí no hay ningún cambio, importando el define component de view y una vez lo tenemos podemos exportar por defecto nuestro define component y le pasamos el objeto con el name que va a ser post detail con las diferentes informaciones y acciones que vaya a estar realizando. Y además de todo esto vamos a añadir ahora un nuevo campo. ¿Y qué campo va a ser? Pues el campo de props. Esto es exactamente igual tanto en Composition API como lo estamos haciendo ahora como en Option API. En Option API sería igual, se hace de la misma forma. Y ahora lo que vamos a estar haciendo en las props es definir qué props estamos esperando recibir. Y yo estoy esperando recibir una prop que se llama title y una prop que se llama content. Pues vamos a definirlo. Yo estoy esperando title y estoy esperando content. Ambas las estoy esperando. Y a estas props que estoy esperando recibir voy a indicarles qué
tipo de información estoy esperando. Es decir, no solo podemos recibirlas. Este error que tengo ahora es por el tipado de datos, pues del TypeScript. No os preocupéis que ahora lo vamos a eliminar. Cuando yo recibo la información de las props, en este caso el title y el content, pues ya los tengo disponibles para su uso. En JavaScript sería así. Sin embargo, es interesante mencionar que cuando recibimos las props podemos además realizar una validación de datos. Es decir, no solo definimos las props que estamos esperando, sino que también podemos tratar de validar que el contenido que estamos esperando de recibir por parte de nuestro padre sea un contenido válido. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Simplemente a cada una de las props que estamos recibiendo, a dos puntos abrimos llaves y podemos validar la información. Por ejemplo, yo quiero que este title sea del tipo string. No quiero un número, no quiero un objeto, estoy esperando un string, porque el título es un string. No te equivoques, componente padre, estoy esperando recibir un string. Pero además podríamos hacer otras acciones, como por ejemplo indicar si este elemento es requerido, es decir, si esta prop es obligatoria. Si yo necesito que esta prop se me envíe para funcionar, si yo como componente, yo como postDetail, necesito el título sí o sí para funcionar porque si no, no puedo funcionar, pues entonces voy a indicarle que require true, por ejemplo. Y de esta forma indicamos que esta prop es obligatoria. Necesitamos recibirla para poder funcionar correctamente. Ahora vamos a definir el contenido. En su tipo vamos a indicar que también es un string, por supuesto. En este caso vamos a decir que no es requerida, no es obligatorio recibirla. Si no me la pasas, no es, pues vale, pues no pasa nada, el componente va a seguir funcionando. Sin embargo, podríamos añadir también otra información a la validación del dato. Y esta, por ejemplo, podría ser un valor por defecto. De tal forma que le digo, este no es obligatorio, pero si no me envías nada, por defecto vamos a colocar, pues, texto por... bueno, este post no tiene contenido, por ejemplo, y así definimos un valor por defecto. De tal forma que este componente ahora sí está preparado para recibir las props que le vamos a estar enviando. Y de esta forma obtenemos la información y ahora ya podemos utilizarla. ¿Y cómo la utilizamos? Pues muy sencillo. Aquí tendríamos que crear nuestra función setup o nuestra función data. En el caso de Option API, aquí no cambiamos nada, todo es igual. Y ya podemos utilizar nuestras props. Y estas props las vamos a estar recibiendo como un argumento de nuestra función de setup. ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo hacemos esta acción? Pues simplemente vamos a indicar que vamos a estar recibiendo las props. Y ahora ya estas props que estamos recibiendo podemos trabajarlas como cualquier otro elemento, como cualquier otro dato que tenemos en Composition API o en Option API. Ya la trabajamos de cualquier forma. Por ejemplo, podríamos hacer pues el return de nuestras, en este caso, nuestras props, las props que estamos recibiendo para utilizarlas en nuestro template. Ahora yo podría modificar aquí y en lugar de colocar esta información, pues mustache, como hemos visto en clases anteriores, y coloco el título que recibo y en el párrafo coloco el contenido que recibo. Y directamente entonces, ahora sí, tenemos que colocar el props.title, props.content. Corregido. Y ya tenemos la información que estamos recibiendo. Fijaos que me coloca directamente elm.title, elm.content, pero esto es por un fallo tipográfico. Y esto es porque he olvidado que los props que estoy pasando están bindeadas a la información que tengo. Es decir, me he olvidado de colocar los dos puntos delante de cada una de las propiedades. Ahora sí, lo tenemos corregido. Muy bien, este es el post 1
texto de ejemplo 1. Este es el post 2, texto de ejemplo 2. Este es el post 3, ejemplo 3, 4, 4, 5, 5. Podemos observar cómo los hijos, los componentes hijo, que son cada uno de estos posts, están recibiendo información del componente padre, que se lo está pasando a través de las props. Y estas props están siendo utilizadas por el componente hijo. Para hacer la definición a través del setup, como podéis observar, simplemente estaríamos especificando las props que recibimos. Muy bien, tenemos entonces la construcción realizada. Ya sabemos cómo podemos, desde un componente padre, pasar información al componente hijo. Sin embargo, esta información, como hemos dicho, es de solo lectura. Y nos queda realizarnos la pregunta de qué ocurre si quiero hacer algo al revés. Es decir, ¿qué ocurre si yo quiero que mi componente hijo, en este caso el post, notifique al componente padre que quiere realizar algún cambio? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Esta es la comunicación vertical descendente. Como el padre le pasa información al hijo, vamos a ver ahora el paso contrario, la comunicación vertical ascendente. Como el hijo le pide cambios o le envía información al padre. Realicemos ahora el paso contrario. Vamos a hacer que postDetail se comunique con el listado de post y le envíe cierta información. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo, simplemente pues lanzar un alert o cualquier cosa simplemente para que podamos comprobar el proceso. Hemos dicho que la comunicación vertical descendente la hacemos a través de las props. Para hacer la comunicación vertical ascendente la hacemos a través de los emits. Y es que la comunicación hacia arriba lo que hacemos es emitir eventos. Es decir, el componente hijo emite un evento que escucha el componente padre y ejecuta el componente padre. Y de esta forma el padre recibe la información del hijo. Con la información que recibe del hijo, hace las acciones correspondientes, al igual que ocurría con las props cuando bajamos hacia abajo, o también podría estar a su vez emitiendo a su vez la información a su respectivo padre y así hacer que la información viaje hacia arriba. Muy bien, vamos a entenderlo con un ejemplo. Tenemos nuestro post-list y ahora nuestro post-list, pues además de este info que teníamos por aquí, pues va a tener, por ejemplo, una función. Podríamos estar haciendo una función que se encargue de simplemente pues lanzar, como decimos, un mensaje. Vamos a hacerla. Supongamos que tenemos también una función. Vamos a hacerla por el método tradicional, por ejemplo, que va a ser pues mostrar una alerta. Y vamos a estar recibiendo un mensaje. En el caso de que sea JavaScript puro lo que estáis utilizando, así ya vale. En el caso de que estéis utilizando TypeScript, conveniente tipar el dato que estamos recibiendo. En este caso, indicar que es un string. Y esta función lo único que va a hacer es alert msg. Va a lanzar una alerta con el mensaje. Ya está, no hace más. Nos va a servir como excusa para hacer la comunicación vertical ascendente. Entonces, tenemos esta función. Y ahora nosotros queremos que el hijo notifique al padre para pedirle que ejecute esta función, que en este ejemplo simplemente está haciendo un alert, pero que podría estar haciendo cualquier otra cosa, como por ejemplo modificar un título o modificar el contenido, que sería una de las acciones que podríamos estar haciendo para dotar al componente detallado, al componente hijo, de la acción de poder modificar la información que recibe. No la modifica él mismo, sino que le pide a su padre que la modifique, puesto que él es el que posee la información. Muy bien, en este ejemplo tenemos el alert y vamos a hacer que el componente hijo llame a este padre. Entonces, el padre tiene la información, en este caso la función, y tiene que pasársela al componente hijo para que el componente hijo pueda hacer uso de ella. ¿Cómo lo hacemos? Pues a diferencia de las props,
en la cual estamos bindeando datos aquí, lo que vamos a estar pasándole, hemos dicho que es un evento, puesto que la comunicación vertical ascendente funciona a través de eventos. Entonces, lo que tendríamos que estar aquí pasándole es el evento. ¿Y cómo hacíamos los eventos? Tenemos una directiva para eso. ¿Lo recordamos de la clase anterior? Efectivamente, tenemos los eventos que son en este caso, los be-on. Voy a escribirlo, los be-on. Y recordamos que tenemos una abreviatura, igual que los dos puntos para el be-bind. Para el be-on tenemos la abreviatura directamente de la arroba. Lo hemos utilizado cuando hemos hecho pues, el evento click, el evento, dijimos como ejemplo el evento onChange, el evento cualquiera. Nosotros en la clase anterior usamos el click, ¿verdad? Pues al igual que este, tenemos nuestro propio evento. Y vamos a darle el nombre que nosotros queramos, el que prefiramos. Vamos a llamar a este evento, pues no es un click, no es un change, es un evento que nos estamos creando nosotros y que vamos a llamar, por ejemplo, say hi, por ejemplo, di hola. Vamos a llamarlo así, puesto que al final lo que está haciendo la función es un alert. Así que voy a llamarlo say hi. Y ahora este evento, cuando sea llamado, cuando sea utilizado, tiene que ejecutar una función. ¿Qué función va a estar ejecutando? Pues en este caso vamos a estar ejecutando la función showAlert. ¿Qué estamos haciendo aquí? Voy a pasar esto a una línea de abajo para que lo veamos todo en pantalla. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Fijaos, es muy sencillo. Igual que le pasamos propiedades, también le podemos pasar eventos que nosotros personalizamos. De tal forma de que cuando el componente hijo emita, que vamos a ver ahora cómo lo hacemos, ejecute el say hi, el padre va a ejecutar la función showAlert. Ahora lo que nos queda es ver cómo el componente hijo utiliza este evento, cómo lo emite. Y para ello vamos a acudir a nuestro componente hijo. Vamos a definirlo. Nuestro componente hijo está recibiendo un name y está recibiendo unas props. Pues además de las props que está recibiendo, nosotros podemos crearle también unos emits. Los props, perdón, lo estoy escribiendo aquí las props son para la comunicación vertical descendente, los emits son para la comunicación vertical ascendente. Y en nuestro caso, pues vamos a definir un array con todos los emits que está recibiendo. Y el que está recibiendo es say hi. Muy bien, pues ya está. Ya tenemos aquí nuestro say hi y ahora ya vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo en nuestro setup. Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un botón en nuestro template que diga di hola, por ejemplo. De momento no hemos vinculado esta información. Tenemos simplemente un botón, este botón todavía no hace nada, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a hacer que haga algo. Entonces vamos a hacer una función, la definimos en nuestro setup, que va a ser la función, pues por ejemplo, handleClick. Y la función handleClick, función flecha, lo que va a estar haciendo es la acción que sea correspondiente. Por ejemplo, de momento, hola desde el hijo, simplemente para comprobar que nos funciona. Hasta aquí nada nuevo. Nuestro botón, cuando hacemos un clic, ejecutamos la función handleClick. Todavía no hemos hecho ninguna comunicación con el hijo. Para poder utilizarla necesitamos exportarla, puesto que no hemos hecho el atajo del setup, así que tengo que retornarla para que esté disponible en el template. También lo hemos visto ya en clases anteriores. Poco a poco hemos visto ya un poquito de cositas aquí dentro de Vue. Muy bien, tenemos entonces nuestro click. De momento no hemos hecho nada nuevo. Decimos el di hola y hola dice hola desde el hijo, pero esto está siendo ejecutado todo desde el componente hijo, no desde el componente padre. Lo que queremos ahora, en lugar de hacer hola desde el hijo, es emitir
el evento para que el padre reciba la información y haga lo que sea conveniente, lo que sea necesario. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Hemos definido los emits, así que ahora nuestro setup puede recibir dichos emits para poder utilizarlos. En este caso sí que voy a desestructurarlos. Vamos a desestructurar los emit que estamos recibiendo. Y ahora vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar este emit. Y para ello, pues en lugar de hacer este alert, ahora sí lo que vamos a hacer es comunicarnos con nuestro componente padre. Vamos a comunicarnos con el componente padre para indicarle que tiene que hacer algo. Y en este caso, ¿cómo lo hacemos? Pues con un emit. Y vamos a emitir un evento. ¿Qué evento vamos a emitir? Pues fijaos que ya nos lo está recomendando el IntelliSense de Visual Studio Code, porque el único que tenemos es SayHi. Así que vamos a emitir un SayHi. Cuando se haga clic, se ejecuta esta función. Y esta función lo que va a hacer es emitir el evento SayHi. Y el SayHi necesita el MSG. Lo recordamos. Tenemos que este SayHi está ejecutando el showAlert que recibe un MSG. Pues entonces tenemos que pasárselo. Y vamos a pasárselo. Vamos a decir hola. Y si todo ocurre de forma correcta, ahora este evento se emitirá. Perfecto. Ahora ya sí, el hijo se está comunicando con el padre. Repasamos el circuito. Tenemos el componente hijo. El componente hijo tiene un botón. Ese botón, cuando se clica, ejecuta una función, la función handleClick. Hasta aquí nada nuevo. Y la función handleClick lo que hace es emitir un evento, el evento SayHi, y le pasa los parámetros que necesita para funcionar. El padre escucha ese evento, lo recibe y se ejecuta. Y el padre, cuando recibe ese evento, ejecuta la función showAlert. Y la función showAlert es la que ya nos muestra en la pantalla el mensaje con la información. Ya tenemos todo correctamente ejecutado. Y todo esto podríamos complicarlo todo lo que quisiésemos. Por ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, pues un input tipo text. Y ahora este input tipo text podríamos hacerle un bmodel y vincularlo con una variable. Vamos a llamarla message. Y ahora, pues, este message vamos a crearlo en el setup. Sería una referencia string igual a ref y de momento vacío. Para poder hacer uso de esto, importamos ref. Todo esto ya lo hemos visto en la clase anterior, es simplemente por vincular todo lo que hemos visto en la clase anterior con esta. Y ahora tenemos este mensaje que está vinculado. Para poder vincularlo necesitamos exportarlo, retornarlo para que sea usado aquí. Ya tenemos este message, perfecto. Y ahora cuando emitimos el handleClick, pues en lugar de decir hola, pues podríamos estar pasándole el message.value, por ejemplo. Y ahora esto simplemente es para que podamos ver que efectivamente la comunicación es del hijo al padre. Ahora en este hijo, pues por ejemplo, escribimos hola y nos dice hola, pero si yo ahora en este otro hijo escribo hello, pues fijaos cómo escribe hello, no escribe hola, porque es este hijo el que le está emitiendo el evento para que su padre ejecute la información y le está pasando este hello y en este le está pasando este hola. Cada uno realiza su comunicación. Muy bien, hemos visto entonces comunicación vertical descendente y comunicación vertical ascendente. Muy importante practicar estos puntos. Practicarlos para entenderlos e interiorizarlos. Y es que a partir de ahora constantemente vamos a estar utilizándolos. Constantemente vamos a usar el ciclo de vida, constantemente vamos a usar la comunicación vertical ascendente
y constantemente vamos a usar la comunicación vertical descendente. Y hemos llegado al final de este quinto episodio de nuestro curso profesional de Vue. Todavía nos queda muchísimo por ver, muchísima materia por enfrentar. Importante en este punto repasar muy bien las props, repasar muy bien los emits e interiorizarlos. No te preocupes si te notas un poco oxidado o a la hora de comenzar a trabajarlo, porque vamos a estar viéndolo constantemente. Vamos a estar viéndolo prácticamente en todos los ejemplos. Lo estáis viendo a lo largo del curso. Cada vez que introducimos un nuevo concepto, lo seguimos utilizando en las siguientes clases. En esta, por ejemplo, hemos usado el vModel, el vFor, hemos usado los vBind, hemos usado los vOn, hemos utilizado elementos que hemos visto en clases anteriores. Así que no te preocupes, porque vamos a estar constantemente machacándolo para que entre bien y se entienda perfectamente. No obstante, sí que recomiendo, los que estáis viéndolo sobre todo en directo, es decir, que estáis viendo clase a clase, se emiten cada lunes, pues que repaséis en esta semana toda esta información. Repaséis bien, practiquéis con los props, practiquéis con los emits para interiorizarlos. En la siguiente clase, en la clase del próximo lunes, vamos a realizar ya nuestras directivas personalizadas. Y es que hemos estado trabajando vFor, hemos estado trabajando vModel, vBind, etcétera. Pero oye, ¿y cómo creo yo mi propia directiva, mi propio v-guión, sin que sea ninguna de las que viene por defecto? ¿Cómo puedo crear mi propio set de directivas? Esto lo vamos a estar trabajando en la clase siguiente, ahora que ya conocemos el ciclo de vida, puesto que ya tenemos los recursos necesarios para poder enfrentarnos a este tema, además de más cositas que vamos a estar también incorporando. Todo esto en la siguiente clase, no te la pierdas, y recuerda que si te gusta este contenido, recuerda apoyarlo especialmente, puesto que a diferencia del resto del contenido del canal, pues realizar estos cursos, como decía, implica más trabajo del habitual, y siempre, aunque sea un canal no monetizado por hobby, pues siempre es agradable que el esfuerzo que se le dedica, pues bueno, saber que está llegando y que está siendo de utilidad. Si te quedas, por último, si te quedas atascado en cualquier parte, si no has entendido bien algo, si estás intentando hacer algún ejemplo, por ejemplo, es que estoy utilizando TypeScript, pero con el Option API en lugar del Composition, pero para hacer una comunicación vertical ascendente no termina de salirme. Es decir, si te atascas en algún punto del trabajo de este tema, no olvides dejarlo en los comentarios y trato de ayudarte. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. A programar.